Padre, te damos gracias, Dios, por tu bondad y por tu misericordia, porque en esta mañana nos has permitido, Dios, reunirnos una vez más para escuchar tu palabra. Concédenos, Dios, tener un corazón humilde, un corazón dispuesto, Dios, para aprender de ti, para alabarte, para adorarte y principalmente, Dios, un corazón dispuesto a arrepentirse. Que hoy podamos, cada uno de los que estamos en este lugar, salir con una profunda convicción de pecado, de todas las cosas que hemos hecho pensando que estábamos agradándote a ti, cuando en realidad estábamos agradando a nuestra carne. Te rogamos, Dios, que nos des esa convicción a través de tu palabra, que uses mi vida, Señor, para poder de una manera clara y sencilla explicar las Escrituras. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar expuestos a tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, hermanitos, en internet se hizo muy famosa una mujer que se cree perro. La mujer se cree perro. Y ella duerme en una jaula. Y ella contrata a adiestradores para que la saquen a pasear. Y no dice hola, dice guau, guau, porque ella se cree perro. Esta noticia que yo acabo de decirles, si la hubiera dicho hace 30 años atrás, la gente se habría tomado la cabeza a dos manos y hubiera dicho, ¿pero qué es esto? Hoy día, normal. Normal que el uno se crea perro, que el otro se crea gato, que un hombre se crea mujer, que una mujer se crea hombre, que un hombre se crea una niña pequeña de 6 años. Ya todo eso se nos está tristemente volviendo algo cotidiano y algo normal. ¿Y saben qué? Nos debe escandalizar. No debemos dejar de escandalizarnos por cosas como esas. Sin embargo, hermanos, esta semana vi algo en internet que me escandalizó más que la mujer que se cree perro. Y fue el pastor Cumbiero. El pastor Cumbiero es un pastor que tiene una coreografía con bailarinas, algunas de ellas muy ligeritas de ropa, y dirige la adoración al son de palmas y cumbias, y es un pastor nice, súper chévere, con cadenas y collares, que le llega mucho a los jóvenes. Y eso, hermanos, ver eso me escandalizó más que ver a la mujer que se cree perro. ¿Por qué? Porque la mujer que se cree perro no piensa que es cristiana. En cambio, el pastor Cumbiero sí. Y nos debería escandalizar más la clase de cosas que hacen aquellos que se llaman cristianos que aquellos que no lo son. Porque al final de cuentas se supone que los cristianos tenemos en las Escrituras la verdad. Pero ¿cómo es posible que se haga esta clase de show en una iglesia cristiana y que se le llame a eso adoración? Eso es una adoración profana, eso es una adoración pagana, eso es el equivalente a sacrificar un cerdo en el altar. Lo mismo. Y nos debe escandalizar. ¿Cuál es el problema? Que hoy día es la norma. Es la norma. Muchas iglesias cristianas, si no tienen show, si no tienen luces, si no entretienen a las personas, la gente se aburre, la gente no vuelve. Entonces se empezó a convertir en la norma que el culto cristiano sea un show, un espectáculo que atraiga a las multitudes y que las mantenga allí entretenidas. Hermanos, nos tiene que escandalizar lo que la gente que dice que es cristiana hace en la iglesia y lo que hace en la casa. En esta época, en el siglo XXI, estamos viviendo una época muy similar a la que vivieron los israelitas en el tiempo de los jueces. Porque en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía y en esta época también. La historia que vamos a ver el día de hoy nos ilustra de una manera muy clara el estado espiritual
del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Es una historia que nos presenta el mundo al revés en el que ellos vivían, y es una historia que se parece mucho a lo que vivimos nosotros hoy día en el siglo XXI. El título de este sermón es Cuando el pecado es la norma. Vamos a hacer esto. Vamos a ver la historia que se encuentra en Jueces 17. Por favor, vayan allá y vayan siguiendo la lectura. De lo contrario, se van a perder tremendamente la enseñanza, porque son 2 capítulos los que vamos a ver. Vamos a ver la historia, yo la iré explicando poco a poco. Veremos todo lo que estuvo mal con lo que hicieron los israelitas. Y finalmente vamos a aplicar el texto a nuestras vidas, examinándonos a nosotros mismos, a la luz de las cosas que hicieron los israelitas en el tiempo de los jueces. Vamos a Jueces 17 y vamos a ver nuestro primer punto. Una familia que hacía lo que bien le parecía. Una familia que hacía lo que bien le parecía. Vamos a ver de qué familia estamos hablando. Jueces 17:1. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata, que dicho sea de paso, es mucha plata, era una fortuna, porque con 10 ciclos se le podía pagar el salario a un sacerdote durante un año, con 10 ciclos. ¿Cuánto se robó él? 1100 ciclos, era un montón de plata lo que le robó este hombre a la mamá. Entonces, dice el versículo 3, él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata, subraye eso, porque ella prometió dar fue los 1100, pero bueno, luego dio 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. ¿Qué fue lo que pasó? Micaía le robó a su mamá. Entonces, la mamá de Micaía profiere una maldición. Maldito sea el que se robó mi plata y que Dios lo acabe, no sé, alguna maldición de esas invocó sobre el ladrón. ¿Qué hizo Micaía cuando escuchó que eso le iba a pasar al ladrón? No, mamá, no. Yo. La plata que se perdió, yo me la robé. Entonces, ella ¿qué acababa de hacer? De maldecir al ladrón. Cuando se dio cuenta que su hijo era el ladrón, dijo, no, bendito. No eres maldito, papito, no, ¿cómo se te ocurre? Bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Cómo arreglamos este problema? Ya sé, esa plata yo la había ofrecido a Dios, al final de cuentas ya se me había perdido. Hagamos algo, papito. ¿Por qué tú no vas y coges 200 ciclos? Ella había prometido los 1100, ya luego dijo 200. Y con eso te haces una imagen de fundición, una imagen tallada, bien bonita. Y de aquí en adelante adoramos esa imagen tú y yo. ¿Qué te parece, papito? El mundo al revés. Eso es lo que tenemos aquí al frente, el mundo al revés. Pregunto, ¿en algún momento ella reprende a su hijo por haberle robado una fortuna? No. ¿Qué le dice? ¿Quién es uno bebé hermoso? Bendito seas, papito, Micaía, mi bebé. Ahí ya empezamos a ver un mundo que está al revés. Un mundo en el que los papás no reprenden el pecado de sus hijos, sino que antes lo aplauden y lo resuelven. Al final de cuentas, ella tomó cartas en el asunto. Versículo 5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Él se armó un altar en su casa, mandó a hacer estatuillas, las puso allí. Este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod. El efod era el pectoral que usaban los sacerdotes.
una especie de armadura solamente del pecho en donde estaban 12 piedras que representaban a las 12 tribus y que era indispensable para poder consultar a Dios. Decisiones difíciles porque allí habían dos elementos, el Urim y el Tumim, que no sabemos bien qué forma tenían, pero que eran echados en suerte para saber si Dios iba o no a ir con el pueblo a la batalla. A ver si Dios iba o no a bendecir las cosechas, a ver si Dios iba o no a hacer esto o aquello. Entonces, él entendía que se requerían estas cosas, un altar, se requería un sacerdote, se requería un pectoral con el cual pudieran hablar con Dios, pero además de eso él hizo terafines. ¿Qué son los terafines? Los terafines son diosesitos pequeños, ídolos caseros. ¿Qué le faltaba? Ya tenía el pectoral, ya tenía sus imágenes, ya tenía el altar. ¿Qué le faltaba? Sacerdote. Entonces, ¿de dónde sacó el sacerdote? Consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Este hombre tenía alguna noción de lo que la ley mandaba, porque la ley mandaba que tuvieran estos elementos los israelitas para adorar a Dios. Pero él no entendía que la ley prohibía. En cuanto al sacerdocio, por ejemplo, que un hombre se autoproclamara sacerdote o que yo proclamara sacerdote a uno de mis hijos. Este hombre o no sabía o no quería recordar que la ley de Moisés prohibía que cada uno levantara un lugar propio de adoración. Tú no podías hacer eso en el Antiguo Testamento. Tú tenías que ir al lugar donde la adoración era legítima, que en estos tiempos de los jueces estaba en Silo, por allá en las tierras de lo que después fue Samaria. Allá estaba el lugar de adoración. Pero él dijo, no, vamos a hacerlo mejor aquí en mi casa. Dice el versículo 6, en aquellos días, ustedes ya han escuchado esta frase muchas veces en el libro de los jueces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es el diagnóstico, esta es la evaluación que hace El autor de los jueces. Lo que vimos en la casa de Micaía revela el desorden en el cual se encontraban las familias y cómo cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque al final de cuentas, lo que estamos viendo acá es un hombre que se inventó su propia religión. Él buscó la forma de adorar a Dios a su manera. Que hasta el día de hoy me sigue pasando que sigo encontrando a muchas personas que dicen, es que yo adoro a Dios a mi manera. Es que a mí no me parece necesario ir a la iglesia los domingos. Es que a mí no me parece que sea necesario hacerme miembro de una iglesia. Es que a mí no me parece que sea necesario bautizarme. Es que a mí no me parece. ¿No te parece? ¿Qué sí te parece? Muchas veces lo que nosotros queremos es más como armar nuestra propia religión como si tuviéramos un producto de un catálogo. Cuando tú vas a un concesionario te muestran un catálogo con opciones. ¿De qué color quieres el carro? ¿De cuántas puertas? ¿De qué tamaño quieres las llantas? ¿Lo quieres full equipo? Entonces así también muchos piensan que la iglesia debe ofrecer alternativas. ¿Cómo quieres el culto? ¿Lo quieres breve? ¿Lo quieres que sea más bien largo, que dure un buen tiempo? ¿Cómo quieres la predicación? ¿Que sea corta, que sea chistosa? ¿Cómo la quieres? ¿Quieres que hablemos solamente de cómo descubrir tu potencial y lograr tus metas y alcanzar tus sueños? ¿Eso quieres? ¿Qué música quieres? ¿Quieres rap? ¿Quieres hip hop? ¿Quieres merengue, bachata? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Esa fórmula Rick Warren hace años atrás la aplicó. Rick Warren es un pastor de Estados Unidos que en algún momento empezó a tener como problemas de crecimiento en su iglesia y entonces él salió a los vecinos a preguntarles qué es lo que no les gusta de la iglesia y qué clase de iglesia les gustaría tener. Y de acuerdo a lo que hizo en la encuesta, formó una iglesia a la medida del cliente. ¿Ya? Este hombre Micaía hizo exactamente eso. Él fabricó una religión a su manera. Y otra cosa muy particular, ¿a dónde tenía que ir él para adorar a Dios? ¿A dónde? Estaba en su propia casa, que en estos tiempos también se ha vuelto muy popular. Después de la pandemia, la gente dejó de ir a las congregaciones y empezó a decir, pero yo no necesito ir a una iglesia para estar con Dios, porque Dios está en todas partes.
Entonces yo me siento aquí en mi sofá, prendo el televisor y escucho al pastor y digo amén. Entonces, ok, hiciste lo mismo que Micaía. Dios te manda a ir a una iglesia y reunirte con otros cristianos, pero a ti eso no te parece tan buena idea. Mejor construyes una iglesia en tu propia casa, en la comodidad de tu hogar, ¿qué mejor? No somos tan diferentes a Micaía, ¿se dan cuenta? Nuestros tiempos no son tan diferentes a los que ellos vivían. Esto, un pastor que escuché para poder entender mejor todas estas cosas, el pastor Jacobi Saldana, le recomiendo el sermón de él respecto a este tema. Él decía que era como un hágalo usted mismo, como que tú mandas, compras en Amazon, kit para adorar a Dios. Entonces incluye efod, terafines, incluye el altar, no incluye, sacerdote no incluido. Y entonces, ¿qué te falta? Tienes que ver de dónde sacas el sacerdote, pero cuando te llega el paquete a la casa, tú miras cómo armas tu adoración. No, hermano. Dios es el que nos dice cómo adorar e incluso es el que nos dice cuándo adorar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey. Hermanos, Dios nos dice, no es cuando tú quieras, no es cuando te parezca mejor, es cuando Dios dice. Porque de lo contrario no estás adorando a Dios. No estás adorando a Dios. Quizás te estás adorando a ti mismo o estás adorando a un Dios en tu imaginación que no es el Dios de la Biblia porque no lo estás adorando de acuerdo a sus mandamientos. Jueces 17:7, vamos a ver qué pasó con Micaía y a ver de dónde sacó el sacerdote, que era lo que realmente le faltaba. Porque el hijo que tenía el sacerdote no cuadraba bien con la adoración. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Los levitas eran los encargados de la adoración en el pueblo y estaban por todo el territorio. Este hombre, el levita, partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Seguramente Micaía es un hombre próspero, seguramente vive cerca del camino, fue la primera casa que el levita vio, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. ¿Qué andaba buscando el levita? Trabajo como sacerdote. ¿Qué necesitaba Miqueas? Un sacerdote. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Y aquí vemos el corazón en primer lugar del levita, que no fue ordenado sacerdote, sino contratado como sacerdote. Y de ahora en adelante la idea del el sacerdote, el levita, tiene que llevarle la idea a su jefe, Micaía, orar por él, bendecirlo, no contradecirlo. ¿Por qué? Porque para eso se le está pagando. Porque para eso se le está dando un sueldo. Un hombre así es un mero asalariado. Un hombre como este levita es un hombre que cuando encuentra una oferta mejor, simplemente se va a ir, la va a tomar y la va a tomar sin remordimientos. Versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. O sea, Micaía le ofreció toda su casa sin restricciones. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo estas palabras, ahora sé, claro, ya está completo el kit de la adoración, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Me llegó un producto original. No es cualquier sacerdote, no es como a mi hijo que lo consagré, no, es original, levita. Hermanos, ¿se dan cuenta de cuál es la motivación de Micaía? Él lo está diciendo con sus palabras. Ahora sé que Jehová me prosperará. Eso era lo que Micaía estaba buscando. Es como si él estuviera diciendo, ahora sé que tendré fortuna y me irá mucho mejor en los negocios. Mi familia gozará de salud y la pasaremos bien. Estamos hechos porque tenemos a un sacerdote levita.
Ese pensamiento que Micaía tiene no es exclusivo de él, esa forma de pensar es muy común. Hay gente que piensa que por ir a cierto pueblo, a que el párroco, le bendiga, con eso va a recibir la bendición, ahora sí el carro no se le va a varar, ahora sí la salud va a venir. Otros creen que por ser bautizados a los niños les va a llegar la bendición de Dios. Es como si por tener contacto con algo sagrado, de manera automática la bendición llegara ahí. Y hermanos, eso no es otra cosa más que superstición. Por eso tenemos agua bendita, aceite bendito, fuego bendito, ropa bendita, la estampita, el collar, el cuadro, todo es bendito. Porque la gente está buscando cómo armar su kit para recibir prosperidad. Eso es lo que la gente en el fondo está buscando. Y tristemente, eso pasa entre los católicos, pero tristemente pasa también entre muchos de los que nos llamamos cristianos. Muchas iglesias cristianas no son sino eso, centros religiosos donde promueven la prosperidad. Eso es eso. Y por eso la gente asiste a esos lugares porque les están ofreciendo lo que ellos están buscando. Fíjense ustedes que tanto Micaía como el levita buscaban sacar provecho personal de la religión. No era solamente el levita el que andaba buscando plata, Micaía también, los dos. Y eso nos lleva a entender las cosas de la siguiente manera. ¿Por qué hay predicadores de la avaricia? Porque hay oyentes de la avaricia. Porque cada quien busca a alguien que le diga lo que quiere oír. La Biblia advierte que en los postreros días van a levantarse falsos profetas, pero la Biblia dice que la gente se va a amontonar falsos maestros. ¿Cómo así? Es como si la gente fuera y buscara todos los falsos maestros que hay en la calle y se los echara encima para que le dijeran toda clase de cosas. A eso se le llama comezón de oír. Ir de iglesia en iglesia a ver en qué iglesia sí me dicen cómo resolver mis problemas económicos, cómo resolver mis problemas de salud, cómo resolver mis problemas familiares, y la iglesia que me ofrezca el mejor paquete, ahí me quedo. Esa es la iglesia buena, esa es la iglesia chévere. Se dan cuenta que las intenciones, las motivaciones del corazón no son la gloria de Dios. La intención no es conocer a Dios, no es amar a Dios, no es obedecer a Dios. La intención es ver cómo me sirvo de Dios, cómo uso a Dios para ganar aquello que yo deseo en mi corazón, y deseo en mi corazón fortuna, deseo en mi corazón prosperidad. Hagamos hasta aquí el recuento de todo lo que estuvo mal en la historia que acabamos de ver. En primer lugar, vemos a un hombre robando a su propia madre. Mal. La madre de Micaía no lo reprende por su pecado, solo se alegra de recuperar la plata. Mal. La señora consagra el dinero para mandar a hacer un ídolo que representa a Jehová, cosa prohibida por la ley de Moisés. Mal, malísimo. Además, a ella le parece un bonito detalle regalarle ese ídolo a su hijo. Pensemos por un momento en esto. Tan confundidas están las personas que son idólatras, que piensan que un ídolo es un bonito regalo. Hacen una imagen y le dicen a su hijo: mijito, mire lo que le traje, esta estatua tan bella de la Virgen del Sagrado Corazón, aquí está, es un regalo para usted. ¿Cómo pueden estar tan desviados cuando lo que están ofreciéndole al otro es una oportunidad para pecar? Es eso, es una oportunidad para pecar. Es como decirle yo a mi hijo pequeño: papito, aquí te entrego este revólver cargado, lo puedes poner en tu boca cuando quieras. Eso es regalar idolatría. Y esta mamá lo hacía con su hijo. Esta mamá es el motor que echó a andar todo esto. Ella fue la primera en obrar mal, porque ella le inculcó a su hijo la idolatría. ¿Qué otra cosa estuvo mal? Micaía crea su propio santuario y nombra a uno de sus hijos para que sea su sacerdote. Y Micaía encuentra un joven levita que acepta trabajar como sacerdote de sus ídolos por un buen pago. Todo mal. No hay una cosa, no le pegaron a una, hermano. A una. Todo mal. ¿Qué acabamos de ver aquí en Jueces 17? Acabamos de ver la historia de la ignorancia y de la obstinación en el pecado en la vida de unos poquitos individuos que están ahí en la casa de Micaía.
Ahora en Jueces 18 veremos cómo esos pecados individuales hicieron a tribus enteras ser idólatras y rebeldes en contra de Dios. Esto es como una bolita de nieve. Acabamos de ver esa bolita, ¿dónde empezó? Con el robo que le hizo Micaía a su mamá. Y vamos viendo cómo esa bolita va creciendo, 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 hasta que termina en el exterminio de una ciudad y en toda una ciudad entregada a la idolatría durante muchísimos, muchísimos años. Así termina. Vamos a ver cómo llegamos allá. Segundo punto, un pueblo que hacía lo que bien le parecía. Ya vimos una familia que hacía lo que bien le parecía. Ahora veamos un pueblo que hacía lo que bien le parecía. Jueces 18:1 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Parece que se cansó el autor de Jueces de escribir la misma frase. Siempre decía, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero él llegó y dijo, en aquellos días no había rey en Israel, ustedes ya saben el resto. Dice, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Algo que nosotros vimos al principio del libro fue que las tribus no es que no pudieron, fue que no quisieron conquistar la tierra que Dios les había mandado. El caso de Dan es particular porque a ellos se les entregó una tierra, al igual que al resto de las tribus. Cuando Josué repartió la tierra, para los de Dan había tierra, solo que ellos no quisieron conquistar esa tierra. Y ellos prefirieron ir y buscar un lugar que no les representara demasiado esfuerzo. Ya vamos a ver a qué lugar se refiere. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Ellos eran espías. Los de Dan quisieron seguir la misma estrategia de Moisés y de Josué de enviar espías a la tierra. Ellos enviaron espías a esta zona, a esta región de Efraín, para ver si podían tener tierra allá. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? ¿Qué fue lo que escucharon? Quizás lo escucharon cantar, o quizás escucharon su acento, y supieron por su acento que él no pertenecía a esas tierras. Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha tomado. Otras versiones dice, me ha empleado o me ha tomado a sueldo, me contrató para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Eso es como cuando una persona está contratada en una empresa, pero en sus ratos libres hace trabajos independientes. Entonces a él le salió un trabajito por fuera del horario laboral. Y dijo, ustedes necesitan que yo consulte a Dios por ustedes. Espérenme a la hora del almuerzo, que yo tengo unos minuticos, y ahí yo voy y les consulto a Dios por ustedes. ¿Qué quería el hombre? Plata. Eso era lo que había en el corazón del levita. Ahora miren lo que dice el versículo 6. Y el sacerdote le respondió, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, esa es la ciudad a la cual iban, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Al parecer esta gente, la gente de Lais, era gente pacífica porque eran agricultores que se ganaban la vida con lo propio de la tierra y no necesitaban hacer negocios con gente de afuera. Volviendo pues ellos, los espías, a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? ¿Cómo les fue? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Esto suena muy espiritual. Es como si ellos les estuvieran diciendo a sus hermanos, ¿se van a perder la bendición? Vamos, arranquemos de una, porque la bendición está ahí a la mano. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra.
Esa es Lais. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Ahora estos 600 hombres se van a apostar allí al frente de la casa de Micaía. Miren lo que pasó en el versículo 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, les tengo un dato. Esto fue lo que ellos dijeron, les tengo un dato de muerte. No solamente encontramos una tierra próspera, una tierra fácil de conquistar, sino que encontramos el paquete completo. Encontramos una casa con ídolos, con el altar y adivinen qué, sacerdote, todo completico. La bendición de Dios. Así lo entendían ellos. Aquí está toda la bendición de Dios. ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? ¿Cuál fue la estrategia de ellos? Pusieron a los 600 hombres a hablar con el sacerdote ahí en la puerta, mientras que los otros 5 se metieron y saquearon. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió acá? Micaía robó a la mamá. ¿Ahora qué le está pasando a Micaía? Lo están robando. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero ¿cuál era la intención del robo? Piensen en esto. Nosotros no sabemos cuál era la intención de Micaía al robar a su mamá. Pero la intención de estos hombres de Dan al robar a Micaía era ganarse la bendición de Dios. Sí, así de retorcida tenían la cabeza que pensaban que se justificaba robar para recibir la bendición de Dios. Es como que alguien planee robarse las Biblias de la iglesia. Porque tiene tantos deseos de conocer el evangelio que viene y se roba las Biblias. O como pasó en los disturbios de Los Ángeles por allá en los 70s, yo estaba viendo la nota en donde decían que el reportero vio a unos hombres que estaban saqueando una tienda y le dijo a uno de ellos, ¿tú por qué robas? ¿Qué te pasa? Y el tipo le contestó con malas palabras. Y luego al siguiente le repitió la pregunta y el tipo le dijo, no, es que había una música cristiana buenísima. Así tal cual. Pecar para, entre comillas, recibir la bendición de Dios. Esos hombres, ¿por qué roban todos esos elementos de la casa de Micaía? Porque ellos creían que su problema era la falta de equipo para recibir la bendición de Dios. Ellos creían que había que completar el kit, así como Micaía pensaba que había que completar los elementos de la adoración, ellos también pensaban de la misma manera. Pero otra vez, listo, ya le robaron a Micaía el efod, los terafines, el altar. ¿Qué les hace falta a los de Dan? El sacerdote. Y el sacerdote dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla. ¿Eso cómo suena? Coma, callado. Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. ¿Y qué pasó en el corazón del levita? Dice, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Él se da cuenta del saqueo y le dice a los hombres, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué no se están robando? Y ellos le dicen, tranquilo, te tenemos una oferta. ¿No te parecería mejor ser el sacerdote de toda una tribu en Israel que ser el sacerdote de un tipo en una casa? Y él, en sus ojitos, le salieron los signos así de pesos. Claro, él vio la bendición, entre comillas.
Tremenda bendición. He sido promovido. Pasé de ser el sacerdote de una familia a ser el sacerdote de todo un pueblo. ¿Y él qué hace? Se alegra. ¿Hay alguna resistencia en algún momento? No, contento. Él mismo toma el efod, él mismo toma los terafines y sale con la gente de Dan. Spurgeon dijo esta frase: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Este hombre era un mercenario, este hombre era un asalariado, y cuando vio la mejor oportunidad, se fue con el mejor, se vendió al mejor postor. Ahora, sin importar cómo tratemos de justificar al levita, es evidente que en su corazón había codicia, ¿no? Hermanos, ¿qué pasaría si yo hoy me despidiera de ustedes y este fuera mi último sermón aquí en la iglesia? Porque resulta que hace 8 días estuve en una iglesia muy grande, que tiene todo montado, pero que no tiene pastor. ¿Y qué tal si yo les dijera que me hicieron una propuesta que me hicieron considerar? ¿Y qué pasaría si yo les dijera que me voy porque Dios me llamó a pastorear otra iglesia? No importa las palabras que yo use, ustedes saben por qué me estoy yendo. Por plata. Pues hermanos, les tengo noticias. No me voy a ir. Tranquilos que no me voy a ir. No me voy a ir. Pero fíjense que esto exactamente es lo que estaba pasando aquí en la escena. El tipo vio una mejor oportunidad para ganar dinero y descuidó las que en ese momento eran sus ovejas. ¿Solo pasó allá en ese tiempo? Hasta el día de hoy sigue pasando. Hasta el día de hoy, hombres se meten a ser pastores para ganar plata y cuando encuentran un lugar donde les ofrecen más, pues allá se van. Se van detrás del sueño americano, el sueño canadiense, el sueño australiano, el sueño europeo, porque allá les están ofreciendo en esas iglesias pagarles en dólares, en euros. Ya los pesos de los colombianos no les sirven. Y tristemente esa es la realidad. En Estados Unidos pasa, por ejemplo, que se ponen avisos clasificados buscando pastores. La iglesia bautista de tal lugar busca pastor. Requisitos: haber estudiado en el seminario, tener una maestría, una especialización, 5 años de experiencia, y entonces el día de la entrevista van 6 pastores ahí, usted los ve en fila, esperando la entrevista para que los contraten. Terrible, terrible, es un pésimo modelo. Es un pésimo modelo porque ese pastor, ¿por qué la iglesia no tiene pastor? Adivinen. Porque es probable que el que tenía, cuando le ofrecieron más plata, se fue. Hermanos, así no son las cosas. No le podemos servir a Dios por dinero. No podemos. No podemos. Versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía, los vecinos, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, dando voces a los de Dan. ¿Por qué se juntan los vecinos? Porque en ese momento el altar que construyó Micaía no le servía solo a Micaía, le servía a todas las familias. Pues claro, un sacerdote levita, para que nos hagamos una idea, ellos estaban en el norte de Israel. Silo estaba más hacia el sur, como en la mitad del territorio, entonces había que hacer un viaje muy largo para ir a adorar a Dios. Pero como ya tenemos una sucursal ahí, pues vamos allá. Eso pasó con los vecinos de Micaía. Ahora, dice el versículo 23, dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice. Él lo dice con su boca, él reconoce que esos dioses él los hizo. Y al sacerdote, me robaste al sacerdote. Y os vais, miren no sé, como tan triste, esta expresión tan triste, tan patética de Micaía. ¿Qué más me queda? Me lo quitaron todo. Si me quitan a mis dioses, díganme, ¿qué me queda? Eso es lo que él está diciendo. Él no va en son de armar pelea, él va a rogarles: tengan misericordia de mí, me lo quitaron todo. Qué terrible, ¿no? Miren, eso muestra lo vacía que era la idolatría de Micaía. Sus falsos dioses no le trajeron ninguna bendición duradera. Y
lo absurdo de la idolatría se plasma en las palabras de Micaía, porque él dice, mis dioses que yo hice, ustedes me los quitaron. Pregunto, ¿qué socorro o qué bendición pueden dar dioses que uno mismo ha hecho? Y fíjense que este hombre tenía sus esperanzas puestas tanto en lo que él había hecho que cuando lo despojan, él siente que ya no tiene nada en este mundo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Aunque la idolatría es falsa, la fe que se pone en los ídolos es muy real y es muy sincera. Por eso la gente carga a la Virgen en una procesión. Por eso la gente sube Monserrate de rodillas. Por eso en las Filipinas se azotan y se crucifican. Porque la fe que tienen, errada, los hace creer que así agradan a Dios. Y cuando todas esas cosas les son quitadas, ellos dicen, ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Parte importante de cuando un hombre es rescatado de la idolatría y traído a los caminos de Dios es que Dios lo despoje de toda la confianza en sus ídolos. Y no se extrañen si usted, saliendo del catolicismo, llega al cristianismo y se le empieza a perder la estampita, se le empieza a romper la Virgen, se le empieza a desaparecer el escapulario y el rosario y todas estas cosas. No se extrañe, porque Dios necesita que usted tenga una cierta aversión hacia los ídolos, que el ídolo no salga, hay que bajar el ídolo no de la pared. ¿De dónde hay que bajar el ídolo? Del corazón. Este hombre, si en este momento a Micaía alguien le mostrara el evangelio, él estaba listo, porque había perdido toda su fe en sus ídolos, se había dado cuenta de que era una locura todo lo que él estaba haciendo. En este momento hay esperanza para Micaía, lastimosamente nadie le predicó. Jueces 17:24 dice, ¿por qué pues me preguntáis qué me pasa? Sí, el pobre Micaía, yo me lo imagino con la lágrima en el ojo, viendo a su sacerdote allá adelante, con el efod, el terafí. ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Váyase. Ya, perdió, entienda que perdió. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos llevando las cosas, miren que el autor de Jueces ya no lo llama los ídolos, no, las cosas de Micaía, que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y ojo a lo que viene. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Quién? ¿Jonatán? ¿Quién es Jonatán en la historia? Tremendo giro de la trama. El levita es Jonatán, el levita es nieto de Moisés. Nada más y nada menos que nieto de Moisés, el legislador de Israel, el libertador que los atravesó por el desierto, que los llevó rumbo a la tierra prometida, aquel que habló con Dios cara a cara, aquel que estuvo 40 días, 40 noches en ayuno, recibiendo la ley de parte de la boca de Dios. El nieto de Moisés era el levita de nuestra historia. Alta traición, ¿no? A la herencia que tenía de su abuelo Moisés. Pero no acaba allí, es una sorpresa para nosotros que todo esto lo haya auspiciado el nieto de Moisés, pero no acaba allí, dice el versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Fueron muchísimos años antes de que David llevara el arca del pacto a Jerusalén. Fueron muchísimos años. Durante todos esos años, la idolatría se institucionalizó, se hizo la norma entre la gente de Dan por culpa del nieto
de Moisés. Ay, qué tremendo, ¿no? Fíjense que él es el nieto de Moisés. Él es el hijo de Gersón, el hijo de Moisés. Él es la tercera generación. Donald Carson, un predicador, un escritor, ustedes quizás lo han escuchado, dijo esto: una generación, la primera generación conoce el evangelio, la segunda lo da por sentado y la tercera lo pierde. Así suele ocurrir, y este es un ejemplo de que eso pasa. Tú eres cristiano porque vienes de la idolatría, porque Cristo te rescató y ahora estás transitando en los caminos de Dios. ¿Con quién vienes? Con tus hijos. Y tus hijos van a dar por sentado el cristianismo y el evangelio, y ellos no van a conocer otro contexto que este de la iglesia. Entonces, para ellos, el cristianismo no va a valer tanto como lo que valió para ti, porque Dios te libró a ti. A él no entiende de dónde debe ser librado. Al final de cuentas está entre cristianos escuchando hablar de la Biblia todos los domingos. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo crezca? Si él da por sentado la religión, él no va a saber formar a sus hijos, a tus nietos. Y es muy probable que tus nietos no quieran saber nada de Dios. Si con dificultad tus hijos llegan a la iglesia, con dificultad tus hijos soportan un culto, dime, ¿qué esperanza tienes de tus nietos? A los que tus hijos van a formar, ¿qué esperanza tienes? ¿Te das cuenta del problema? Aquí tenemos un ejemplo muy vivo de esta realidad. Al leer la historia descubrimos que sí, la mamá de Micaía fue la que comenzó, la que echó a rodar esta bolita de nieve que terminó trayendo idolatría a todo un pueblo, pero nos damos cuenta de quién es el principal responsable de toda esta desgracia. ¿Quién? 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 El levita, el sacerdote, porque se supone que él sabe, ¿no? Se supone que si es un sacerdote es un experto en la ley. Ahora, ¿es cualquier sacerdote? El nieto de Moisés. Si alguien estaba preparado para liderar este pueblo era él. Simplemente estaba buscando plata y por eso no lo hizo. En Oseas 4:9, no lo busquen, el profeta Oseas dice: y será el pueblo como el sacerdote. Y será el pueblo como el sacerdote. Ese carácter de ese sacerdote revela el carácter de toda la gente que él lideraba. Él no podía ser superior al clima moral que se movía. Él no podía ser superior a la espiritualidad que estaba. Todos eran idólatras, el sacerdote también. Todos estaban motivados por la codicia, por buscar su propio beneficio. Él también. ¿Ven? Entonces, centremos por un momento nuestra atención en él, porque de todos los personajes, el más culpable es el levita. Unos actuaron por ignorancia, pero el levita no. El levita debió haberles corregido, pero por intereses personales, él los deja a cada uno seguir por su camino. Al final de cuentas, él estaba recibiendo ganancia. De nuevo, hagamos el recuento de todo lo que estuvo mal con esta gente. ¿Qué pasó con los de Dan? Ellos se niegan a conquistar la tierra que les fue asignada y prefieren atacar a gente pacífica. Mal. Los espías de Dan buscan la bendición de un ídolo. Ustedes lo vieron. Mal. El ejército de Dan roba la casa de Micaías. Mal. El levita se va con ellos por un mejor salario. Y al final toda una ciudad se entrega a la idolatría y establece esto como el verdadero culto a Dios, con el respaldo de nada más y nada menos que del nieto de Moisés. Mal, 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 malísimo todo esto. El mundo al revés. El pecado como la norma. Cada persona haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios les ha mandado. Si nosotros hacemos un paralelismo entre nuestros días y los días en el tiempo de los jueces, vamos a descubrir que las cosas se parecen mucho. Ya nos hemos dado cuenta de ciertas cosas. Tanto en esos días como en los nuestros, se practica la idolatría de forma abierta y pública. El Dios de la Biblia no es más que otro de los dioses a quienes se adora. Tanto en esos días como en estos hay una degradación moral sin freno. Tanto en esos días como en estos tenemos un liderazgo corrupto en todas las esferas, también en la iglesia,
Tanto en esos días como en estos tenemos padres que no corrigen a sus hijos, sino que antes les enseñan a pecar. Tenemos también una tremenda falta de discernimiento porque ni ellos ni nosotros muchas veces sabemos cómo juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Vivimos en una época de relativismo moral, donde cada persona establece lo que es bueno según sus preferencias. Entonces, si un hombre quiere acostarse con otro hombre y formar una familia y adoptar niños, para él eso está bien. Y oponerse a ellos, ahora en esta época, está mal. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. ¿Qué otras cosas tenemos? Una tremenda falta de conocimiento de Dios, una profunda ignorancia en cuanto a quién es Dios. Ustedes se dan cuenta de que estas personas realmente no conocían a Dios. En esta época, muchos de los que se llaman cristianos realmente no tienen idea de quién es Dios, por eso hacen lo que hacen, por eso cantan lo que cantan, por eso nosotros tenemos tanto desorden, tenemos al pastor cumbiero y al pastor rapero y al pastor metalero, por eso, porque hay un tremendo desconocimiento de la persona y del carácter de Dios. Ellos tenían una adoración inventada, en nuestro tiempo también. En nuestro tiempo, lo que se busca en muchas iglesias, la norma en muchas iglesias es ver qué se mete nuevo. Yo estuve en iglesias así, hermanos. Y ustedes, los que son, los que conocen a Cristo de los 2000 para atrás, ustedes saben, no, de los 2000 para acá mejor. De los 2000 para acá, ustedes recuerdan que la iglesia tuvo una época en la que estuvo entrando de moda en moda. Entonces, la moda comenzó siendo el grupo de jóvenes que tenía muchas actividades. Cada iglesia terminó copiando el grupo de jóvenes. Después la moda fue tener un grupo de alabanza tremendo con rockeros, con muchachos mechudos que trajeran a los jóvenes. Se volvió moda, se volvió tendencia. Con el tiempo eso ya no fue suficiente y empezó el tema de los milagros. Por todas partes, milagros, milagros, milagros. Campaña de milagros. Viene el evangelista tal, el estadio se llenaba, los milagros. Pero ahí no paró la cosa, sino que después empezamos a ver el show en las iglesias. El pastor tumbando gente, regando agua, echando aceite, zapateando, gritando, y cada iglesia iba copiando lo que veía a su alrededor porque hicieron del pecado la norma. Cada uno haciendo lo que bien le parezca. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el evangelio no está presente, a la gente hay que irle variando el menú. ¿Por qué? Porque no les sacia lo que escuchan. Porque la doctrina no los alimenta, entonces la gente empieza a irse y el pastor empieza a preocuparse y piensa, ¿qué hago para retenerlos? ¿Qué hago para mantenerlos acá? ¿Cómo los entretengo? ¿Cómo los entretengo? Entonces hagamos la pijamada, hagamos la salida, reunámonos, hagamos un montón de cosas para mantener a la gente aquí, porque el evangelio no está siendo suficiente. No está siendo suficiente porque en realidad no está siendo predicado. Cuando una iglesia se toma en serio la predicación del evangelio, las cabras se van, las ovejas se quedan. Muchas personas han salido ahuyentadas de la iglesia porque escucharon el evangelio. Gloria a Dios por eso. Por la gente que se fue al escuchar el evangelio. Me acuerdo de una señora que venía acá hace años. Yo la veía cada 8 días juiciosa. Yo supuse que ella estaba entendiendo la doctrina. Cuando un día publica en uno de sus estados una foto de ella aquí en la iglesia, en esta iglesia, y el estado decía algo así como, aquí alcanzando mi máximo potencial de liderazgo. Y yo revisé el sermón, pero esperen, no, yo no hablé de eso. Con el tiempo, se fue. Porque el evangelio que escuchó, al final la aburrió, porque no le estábamos hablando de cómo alcanzar su máximo potencial de liderazgo. El evangelio atrae gente, el evangelio saca gente, el evangelio es olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. El mismo evangelio, el mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el evangelio? ¿Lo adulteramos? ¿Lo rebajamos para que a la gente le guste? No. Ay de mí si no predico el evangelio. El que predique otro evangelio sea anatema. Maldito, el que predique un evangelio diferente.
Veamos algunas aplicaciones. Aplicaciones. La aplicación de este sermón va a ser examinarnos, usar la Biblia como un espejo y tratar de vernos en el espejo de estos personajes que están a lo largo de la historia. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como papás, en primer lugar, miremos el espejo de la mamá de Micaía. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú eres un papá que enseña a sus hijos a ser idólatras? O quizás tus papás te enseñaron a ti en la idolatría. Porque fíjense que todo comenzó con la idolatría de la mamá de Micaía. Y cuidado, porque muchas veces nosotros pensamos que porque una familia es muy religiosa, Y porque es muy sincera y porque va cada 8 días a misa, significa que están bien con Dios. Acá vemos un tremendo compromiso de parte de la mamá de Micaía y de Micaía. Tanto así que estuvieron dispuestos a sacar dinero para levantar el altar y todo eso. Compromiso tenían, sinceridad también, pero no tenían entendimiento. no tenían entendimiento de lo que realmente le agrada a Dios. Otra pregunta para nosotros como papás. ¿Somos padres condescendientes con el pecado de los hijos por el miedo a traumatizarlos o producirles ansiedad? Pastor, es que yo no puedo hablarle a mi hija porque le da el ataque de ansiedad. Yo no puedo corregir a mi muchacho porque viera el gadareno. Se transforma. Camina por las paredes. Entonces, ¿qué pasa cuando tu hijo peca? ¿Le dices bendito de Jehová, hijo mío? Como la mamá de Micaía. Es necesario instruir a los niños, sí, pero es necesario también corregirlos. La vara es necesaria. Es necesaria. ¿Es necesaria para qué? Ojo a esto, papitos, los que tienen niños pequeños particularmente, que son los que la vara se usa. La vara es necesaria para asociar el pecado con el dolor en la mente de los niños. La vara es necesaria para asociar el pecado con el dolor en la mente de los niños. Él cada vez que peque y tú lo disciplines, él sienta el dolor. ¿Eso qué va a producir en la mente de él? Una conexión. Ok, el pecado produce dolor. Ese es el mensaje correcto, porque la Biblia nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, en ese sentido, la vara tiene que ser usada para que el niño asocie el pecado con el dolor en su mente. Eso tiene dos beneficios. El primero, va a ayudar al niño a disuadir su propia voluntad. Es decir, así como nosotros cuando metemos la mano en el fuego, no necesitamos meterla 2 veces, porque el dolor nos dice que el fuego nos puede hacer daño. En esa relación del dolor y el pecado, va a saber que debe mantenerse lejos del pecado porque el niño no va a querer mantenerse cerca del dolor. El niño no quiere el dolor, entonces el niño ¿a qué le tiene que huir? Al pecado. Así. Entonces funciona como un elemento disuasivo. Que él lo piense 2 veces. Si vuelvo a pecar de la misma manera que hace 8 días, me va a volver a doler. Entonces no debo pecar. Es un razonamiento simple y cada niño lo puede hacer. La segunda es para recordarle al niño que el pecado no solamente le causa dolor a él, sino que le causó dolor a Jesús. Claro, él va a entender, y es una forma de predicarle el evangelio después de darle un barazo a un niño. Decirle al niño, ¿te duele? Sí me duele. El pecado duele más, y el pecado es peor que tu dolor. Y cada vez que tú pecas, el dolor está a la puerta. ¿Sí ven? Esa es la primera parte de la enseñanza. La segunda, ¿te duele? Sí, papá, me dolió que me castigaras. ¿Sabes a quién le dolió más? A Jesús. Y él cargó con los pecados. Y cuando tú te arrepientes y miras a Jesús, Jesús entiende tu dolor, porque él conoce el dolor. a diferencia tuya, él sufrió por pecados que él nunca cometió. Los pecados sí los has cometido tú. ¿Sí ven cómo nosotros podemos conectar la vara con la cruz? La vara se puede conectar con la cruz. Podemos llevar a los niños a Cristo simplemente mostrándoles el propósito que tenemos al disciplinarlos. Bien, ya vimos el espejo de la mamá de Micaía. Ahora veamos el espejo de Micaía. Y te hago estas preguntas. ¿Tú eres de los que crean su propia religión y establece sus propios estándares?
Tú andas por ahí buscando una religión a tu manera, una religión personalizada, una religión que sea acorde a tus expectativas, tu personalidad, tus deseos. ¿Eso es lo que andas buscando? ¿Dónde encuentro una iglesia una iglesia que encaje en mi molde? Hermanitos, ese no es el orden. Dios no debe acomodarse a mí. El evangelio no se tiene que acomodar a mi vida se tiene que acomodar al evangelio. Aquí está el molde. Nosotros tenemos que adquirir este molde que está acá. No podemos desfigurar la Biblia para que adquiera el molde nuestro. Esa nunca ha sido la lógica. Otra pregunta. ¿Escoges lo que te sirve de la Biblia y lo que no lo desechas? ¿O eres de los que usan a Dios para obtener prosperidad económica? ¿Eso es lo que viniste a buscar? ¿Esa fue tu motivación en primer lugar? En tercer lugar, otra aplicación, miremos el espejo de la gente de la tribu de Dan. En ellos, en toda esa gente que fue allá a la casa de Micaía, nosotros podemos ver que si la motivación es la prosperidad, hasta el pecado buscan que sea bendecido. Ellos tenían tan firme la convicción de ir a obtener fortuna y prosperidad que no tuvieron problema en buscar un sacerdote que bendijera su pecado. Ellos estaban resueltos a hacer su voluntad y buscaron la bendición de Dios para hacer su voluntad. ¿Tú eres así? ¿Tú eres una persona que primero hace planes y luego le dice a Dios, bendice mis planes? Pero nunca te tomas el tiempo de preguntar, Dios, ¿es tu voluntad que yo haga esto, que yo haga aquello? Muchas veces las personas incluso hasta hacen algo ilegal y le piden a Dios que los bendiga. El niño se está preparando para hacer la copia en el examen y está orándole a Dios para que nadie lo descubra. Sí, es verdad. El sicario antes de disparar nos echa la bendición. Muchas personas buscan la bendición para pecar como la gente. ¿Qué otra cosa podemos ver en ellos? Podemos ver que la búsqueda por la gloria de Dios estaba ausente en todo lo que ellos hacían. Uno ve en ellos avaricia, uno ve en ellos falta de adoración, falta de conocimiento de Dios, pero nunca ve que ellos estén interesados en buscar darle gloria a Dios. Eso está ausente en todo el relato. Por último, miremos el ejemplo del sacerdote, que es el principal culpable de todo este pecado, porque fue el sacerdote el que por buscar un beneficio personal desvió al pueblo pervirtiendo la doctrina. Y en nuestra época nosotros también tenemos pastores dispuestos a engañar, a torcer las escrituras con tal de conseguir dinero. Y yo acá, así como a veces uno apunta hacia afuera, aquí toca apuntar hacia adentro. Que Dios guarde mi corazón de desviarse y de terminar ofreciendo una adoración falsa para sacar provecho. Porque a nuestro alrededor, hermanos, todos los días oímos de un ministerio que se acaba. Dios me guarde de ser a mí el siguiente. Dios me guarde. Bueno, pastor, acabamos de ver que quizás como papá me parezco a la mamá de Micaía. Que como creyente me parezco a Micaía, me parezco a la gente de Dan. Y como líder me parezco mucho al levita. ¿Hay esperanza para mí? Sí, pero tienes que saber a dónde mirar. Y todos sabemos a dónde mirar. Hay que mirar a Cristo. Hay que mirar a Cristo porque Cristo, a diferencia de este levita, es un sacerdote que nos guía correctamente a hacer la voluntad de Dios. Siguiendo a Jesús nunca nos vamos a perder. Y a diferencia del levita, a Cristo no le pagaron para ser sacerdote, sino que Cristo mismo pagó para poder salvar a su pueblo de sus pecados y pagó con su vida. ¿Qué diferencia, no? ¡Qué gran contraste! Aquí tenemos a un pastor asalariado, el levita, y aquí tenemos a un pastor que da su vida por las ovejas, Jesucristo. Cuando miramos a Cristo, además, Cristo nos rescata de la cultura caída en la que nosotros nacimos. Y ojo a lo que les voy a decir. Ni nuestras tradiciones, ni la herencia de nuestros padres son sagradas si son contrarias a la palabra de Dios. No son sagradas. Es que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela eran católicas. Fieles a María. Entonces,
¿Qué remedio me queda a mí? Ser fiel a María. Maldita sea esa tradición porque es contraria a la verdad del Evangelio. No, no es sagrada. Si es contraria a la palabra de Dios, no es sagrada. En 1 de Pedro 1, 17 al 19 dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ojo a lo que dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros miramos a Cristo, Cristo nos guía correctamente, Cristo nos rescata de una cultura caída, pero además Cristo purifica nuestras motivaciones porque Cristo nos hace poner la mirada en lo eterno y no en lo temporal. Cristo nos enseña a adorar a Dios en espíritu, en verdad, o sea, que podamos hacerlo con vida espiritual y con entendimiento, con conocimiento, no a nuestra manera, sino como le agrada a Dios. Cada persona a la que Cristo ha rescatado es una persona que se convierte en un verdadero adorador. Quien hace esa obra es Jesucristo en el corazón de esa persona. Dejados a nuestro corazón, cada uno se va a inventar su propia religión, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos hace verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Él corrige nuestro entendimiento, Él corrige nuestras motivaciones y hace que pongamos nuestra mirada arriba en el cielo y no aquí en la tierra. Cuando miramos a Cristo, Cristo purifica nuestras motivaciones haciéndonos entender el lugar que ocupamos en la relación con Dios. No estoy yo para servirme de Dios, estoy para servirle a Él. Y voy a terminar con esta frase de Tim Keller, que ya partió a la presencia del Señor hace un tiempo. Tim Keller dijo esto: el propósito de las religiones humanas es conseguir que Dios le sirva al hombre. El propósito del Evangelio es hacer que tú le sirvas a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar, inclinen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana en la cual hemos podido escuchar tu palabra una vez más, confrontándonos, llamándonos al arrepentimiento, convenciéndonos de nuestro pecado, dándonos luz y entendimiento para saber qué es lo que sí te agrada a ti y qué es lo que no. Queremos pedir perdón por todas las veces que como papás hemos sido tropiezo para nuestros hijos y los hemos empujado por los caminos de la idolatría sin darnos cuenta. Y los hicimos partícipes de nuestros ídolos. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos también por todas las veces que no les estorbamos su pecado. Perdónanos por todas las veces que les dimos mal ejemplo. Ayúdanos, por favor, a enseñarles a los niños que cuando pecan, el pecado está ligado al dolor y por eso es necesaria la vara. Y porque el pecado está ligado al dolor, es que Jesús sufrió en la cruz por nuestros pecados. Que ellos puedan ver el Evangelio a través de la vara también. Y no permitas que sigamos queriendo una religión personalizada, una religión hecha a nuestra manera, a nuestra medida. Que no desechemos alguna parte de las Escrituras, sino que abracemos todo el consejo de Dios. Y que no andemos buscando lo que busca la gente de este mundo, que es fortuna y prosperidad, sino que busquemos lo más grande, que eres tú y tu reino. Oramos, Dios, para que no nos muevan esas malas motivaciones, sino que la motivación por buscar tu gloria sea la motivación principal en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, líbranos de la avaricia, de la falsa adoración, de no conocerte a ti. Y líbranos, Dios, de desviarnos. Líbrame a mí como pastor de esta iglesia de desviarme en algún momento buscando alguna ganancia personal. Guárdame, Señor. Y guarda a todos los que en el camino puedan llegar a ser pastores de esta iglesia. No permitas que nos olvidemos de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro fiel sumo sacerdote, a quien no le pagaron para ser sacerdote, sino que Él mismo pagó el precio para la salvación de nuestras almas, que nos ha redimido de esta cultura caída en la cual nacimos hacia la esperanza de la salvación. Ayúdanos, por favor, a entender que debemos humillarnos y servirte a ti,
y no volverte a ti un medio para conseguir nuestras ambiciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.